La sala de espera, el olor a desinfectante mezclado con café aguado flotaba en el aire de la sala de espera, donde sillas de plástico azul se alineaban en filas perfectas bajo la fría luz de los fluorescentes. Era una mañana común de lunes en el servicio de urgencias del hospital público, y la rutina se repetía: pacientes impacientes, personal desbordado, y esa sensación permanente de urgencia que hacía que todos miraran solo a sus propios problemas. En el rincón más alejado de la sala, junto a la ventana empañada que daba al aparcamiento, estaba sentada una mujer de cabello canoso, con las manos callosas reposando sobre un bolso de cuero gastado. Sus hombros encorvados contaban historias de décadas dedicadas al cuidado, y sus ojos, aunque cansados, mantenían una serenidad que contrastaba con la agitación que la rodeaba. Doña Elena había llegado allí a primera hora de la mañana, acompañando a su nieto de 7 años, que había sufrido una caída durante la madrugada. El niño, ahora dormido en su regazo, respiraba con dificultad debido al asma que se había agravado con el susto y la prisa. Ella sostenía con firmeza su tarjeta del Sistema Nacional de Salud, ya desgastada por el uso, mientras observaba a otras familias siendo llamadas para la atención. Una tras otra, personas que habían llegado después que ellas eran dirigidas a los consultorios, mientras que el nombre del niño permanecía olvidado en la lista de espera. Al principio, Elena intentó acercarse al mostrador de atención con educación. Le explicó a la funcionaria, una joven con el pelo teñido de colores llamativos y las uñas decoradas, que el niño tenía dificultad para respirar y que ya llevaban esperando más de 4 horas. La chica, sin apartar la vista de la pantalla del ordenador, murmuró algo sobre orden de llegada y prioridades médicas, como si recitara un texto aprendido de memoria. Elena volvió a su sitio, acomodó a su nieto en su regazo y continuó esperando, pero sus ojos no podían disimular la creciente preocupación. A su alrededor, el escenario se repetía con variaciones. Una madre adolescente acunaba a un bebé que lloraba sin cesar. Un hombre de mediana edad presionaba una toalla ensangrentada contra un corte en la mano. Una señora apoyada en sus bastones suspiraba con cada movimiento. Todos allí compartían la misma vulnerabilidad, la misma necesidad urgente de atención, pero Elena percibía que algunos parecían tener sus peticiones atendidas con más agilidad que otros. No era algo explícito o declarado, sino una dinámica sutil que se revelaba en las miradas, en los tonos de voz, en la prisa o la demora con que se llenaban los formularios. Cuando Elena se levantó por tercera vez para preguntar sobre la atención, la misma funcionaria la miró con una mezcla de irritación y desdén. Ya ha preguntado varias veces. Cuando le toque, la llamaremos, dijo, elevando ligeramente la voz para que otras personas en la sala pudieran oír. Algunas apartaron la mirada, otras prefirieron fingir que no percibían la incomodidad de la situación. Elena sintió que sus mejillas se enrojecían, no de rabia, sino de una tristeza profunda que conocía bien. Era la misma sensación que había experimentado décadas atrás, cuando buscaba trabajo y era descartada antes incluso de mostrar sus cualificaciones, o cuando intentaba matricular a sus hijos en la escuela y era aconsejada a buscar instituciones más adecuadas a su perfil. De vuelta a su sitio, Elena abrazó a su nieto con más fuerza, susurrando palabras de cariño en su oído. El niño, incluso dormido, parecía sentir la tensión de su abuela y se movía inquieto. Ella comenzó a tararear una canción de cuna que había aprendido de su propia madre, décadas atrás, cuando todavía era niña y creía que el mundo era un lugar justo para todos. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una dulzura que algunos pacientes cercanos notaron, y por un instante, el ambiente hostil pareció suavizarse. Fue en ese momento que el doctor Miguel, un médico veterano del hospital, pasó por la sala de espera camino a su consultorio. Él no estaba de guardia en ese sector,
pero había sido llamado para una consulta y necesitaba atravesar ese ambiente que conocía tan bien. Sus pasos se interrumpieron cuando escuchó la voz melodiosa de Elena, una canción que su propia abuela solía cantar en su infancia en el campo. Algo en esa escena tocó un recuerdo profundo en su mente, una mujer negra, anciana, cantando a un niño en sus brazos, rodeada por la indiferencia de un mundo que parecía haber olvidado el valor de la compasión. Miguel observó discretamente la escena durante unos minutos, notó cómo Elena acomodaba la manta improvisada sobre su nieto, cómo verificaba su respiración con la preocupación natural de quien ya ha criado hijos y nietos, cómo sus ojos recorrían el ambiente en busca de alguna señal de que finalmente serían atendidos. Había algo en la postura de aquella mujer que lo intrigaba, a pesar de la evidente angustia, mantenía una dignidad serena, sin rebelarse contra el sistema o hacer escándalos para llamar la atención. Era como si llevara en sí una sabiduría antigua sobre cómo navegar por las injusticias cotidianas sin perder la propia humanidad. Curioso sobre la situación, Miguel se dirigió discretamente al mostrador de atención y preguntó sobre el tiempo de espera de los pacientes. La funcionaria, reconociéndolo como uno de los médicos señores del hospital, inmediatamente cambió el tono de voz y explicó que tenían pocos profesionales debido a un evento científico en la capital. Cuando preguntó específicamente sobre la señora con el niño en brazos, la chica miró en dirección a Elena y comentó, con un desdén apenas disimulado, que esas personas siempre exageraban la gravedad de los casos y que probablemente era solo un resfriado común. Fue en esa frase que algo se quebró dentro del doctor Miguel. No fue solo la insensibilidad de las palabras, sino el tono en que fueron dichas, la naturalidad con que se manifestaba el prejuicio, la forma en que una vida humana era reducida a esa gente. Recordó su propia trayectoria. Hijo de una empleada doméstica y un albañil, había logrado graduarse en medicina solo gracias al sacrificio de unos padres que trabajaron día y noche para pagar sus estudios. Recordó cuántas veces su madre volvía del trabajo exhausta, contando historias de patrones que la trataban con desprecio, y cómo eso lo había motivado a ser un profesional diferente. Sin decir una palabra a la empleada, Miguel caminó hasta donde Elena estaba sentada, se arrodilló junto a su silla, colocándose a la altura de los ojos del niño dormido. Su presencia inmediata llamó la atención de todos en la sala. No era común ver a un médico dirigirse personalmente a los pacientes en la sala de espera, y menos aún adoptar una postura tan humilde como esa. «Buenos días, señora», dijo él, con una voz suave que inmediatamente transmitió confianza. «Soy el doctor Miguel, ¿podría contarme qué le ha pasado a su nieto?» Elena se sorprendió por un momento, pero pronto recuperó la compostura y explicó detalladamente la caída, los síntomas respiratorios y la larga espera. Mientras hablaba, Miguel observaba atentamente la respiración del niño, notando señales que confirmaban la necesidad de atención urgente. Cuando Elena terminó su relato, él puso gentilmente la mano sobre la frente del niño y dijo, «Vamos a atenderlo ahora mismo». La transformación que siguió fue casi mágica. Miguel se levantó, caminó hasta el mostrador de atención, y con una autoridad serena pero incuestionable, instruyó que el niño fuera inmediatamente dirigido al consultorio de urgencias pediátricas. La misma empleada que había sido irrespetuosa con Elena ahora corría para proporcionar la atención, claramente avergonzada por la situación. Pero Miguel no se detuvo ahí, volvió donde Elena y dijo, «Usted me acompañará. Quiero asegurarme personalmente de que su nieto reciba el mejor cuidado posible». Luego, le ofreció el brazo para ayudarla a levantarse, un gesto simple pero cargado de significado. No era solo un médico cumpliendo con su deber profesional, era un ser humano reconociendo la dignidad de otro ser humano. Y aquí, mientras Elena caminaba por los pasillos del hospital con su nieto en brazos, acompañada por un médico que había elegido ver su humanidad, no puedo dejar de pensar en usted que está leyendo esta historia. Si esta historia conmovió su corazón, si despertó en usted la misma emoción que sentí al escribirla,
lo invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque historias como esta necesitan ser contadas y recontadas, necesitan circular por el mundo como pequeñas semillas de esperanza. Cuando usted se suscribe, no solo está siguiendo un canal, se está uniendo a una comunidad de personas que creen en el poder transformador de la empatía y la bondad humana. Cada nueva historia que compartimos tiene el potencial de inspirar a alguien a ser un poco más como el Dr. Miguel en su día a día. Entonces, si esta narrativa le hizo creer más en la belleza escondida en las acciones humanas simples, por favor, suscríbase. Su participación nos motiva a continuar encontrando y compartiendo estas perlas de humanidad que a menudo pasan desapercibidas en el mundo. En el consultorio, Miguel examinó cuidadosamente al niño, que había despertado asustado pero se tranquilizó con la presencia cariñosa de la abuela. El diagnóstico confirmó sus sospechas, una crisis asmática moderada agravada por el estrés y la demora en la atención. Nada demasiado grave, pero que podría haberse vuelto serio si la espera se hubiera prolongado aún más. Mientras aplicaba la medicación adecuada y orientaba a Elena sobre los cuidados necesarios, Miguel aprovechó para conversar con ella sobre su vida. Descubrió que Elena había sido maestra de escuela primaria durante 40 años, dedicando su carrera a educar niños en escuelas públicas de la periferia. Se había jubilado hace 5 años y ahora cuidaba de sus nietos mientras sus hijos trabajaban. Era viuda, vivía en una casa sencilla pero siempre limpia y organizada, y tenía una huerta en el patio donde cultivaba especias y verduras que repartía con los vecinos. Su mayor alegría era ver a su nieto crecer sano y curioso, siempre haciendo preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. A medida que la conversación se desarrollaba, Miguel percibía que estaba ante una de las personas más sabias que había conocido. Elena hablaba sobre la vida con una simplicidad profunda, citaba poemas que había aprendido en su juventud, contaba historias de alumnos a los que había ayudado a graduarse a lo largo de los años. Había en su voz una musicalidad natural que transformaba hasta los relatos más simples en pequeñas obras de arte verbal. Cuando el niño estaba totalmente recuperado y listo para volver a casa, Miguel tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Le pidió a Elena que esperara un momento y salió del consultorio. Regresó unos minutos después con un sobre en sus manos. «Doña Elena», dijo él, «me gustaría hacerle una invitación. Todos los miércoles, realizamos aquí en el hospital un proyecto llamado Narradores de Historias para los niños internados. Muchos de ellos permanecen semanas aquí, lejos de sus familias, y necesitan un poco de alegría y cariño. Escuché su voz cantando en la sala de espera y pensé, ¿no le gustaría unirse a nuestro grupo de voluntarios? Elena se emocionó, pero dudó por un momento. «Doctor, no sé si estoy lo suficientemente preparada para eso». Miguel sonrió. «Doña Elena, usted tiene exactamente lo que estos niños necesitan: amor genuino y la capacidad de transformar momentos difíciles en momentos de esperanza. Eso es lo que hizo en la sala de espera hoy, cantando para su nieto. Eso es lo que hizo durante 40 años como maestra. No necesita ninguna preparación más allá de lo que ya lleva en el corazón». 2 semanas después, Elena comenzó seu trabalho como voluntaria. Todas as quartas-feiras, ela chegava ao hospital carregando uma bolsa cheia de libros de historias, fantoches feitos por ela mesma e uma voz que se había tornado lendária entre as crianças internadas. Sua presença transformou aquele ambiente. Corredores que antes ecoavam apenas com choro e gemidos agora também ressoavam com risadas e canções. As enfermeiras notaram que os pequenos pacientes se recuperaban mais rapidamente nos días en que Elena visitaba as enfermarias. Había algo en sua energía, en sua forma cariñosa de contar historias e cantar canções de ninar, que aceleraba o proceso de cura. Os médicos começaram a notar que as crianças ficavam mais tranquilas, dormían melhor e mostravam mais apetite após as visitas da abuelita Elena, como passou a ser conhecida. Mas a transformação mais profunda aconteceu na própria equipe do hospital. A funcionária da recepção, que havia tratado Elena com desprezo naquele primeiro dia,
começou a observar discretamente o trabalho da voluntária. Viu como ela tratava cada criança com carinho individual, como conhecia os nomes de todos os pequenos pacientes, como suas histórias conseguiam distrair as crianças mesmo durante procedimentos dolorosos. Um dia, durante um descanso para o café, a jovem se aproximou de Helena e pediu desculpas pelo tratamento que havia dispensado a ela. Eu não sabia quem a senhora era, disse ela, com os olhos marejados. Helena, com sua sabedoria natural, respondeu: hija, não se desculpe por não saber quem eu era. Se desculpe por não ter visto que eu sempre fui uma pessoa que merecia respeito, assim como qualquer outra. Aquela conversa marcou o início de uma amizade improvável. A funcionária, que se chamava Jessica, começou a acompanhar Helena em suas visitas às enfermarias. Aprendeu a importância de tratar cada paciente com dignidade, independentemente de sua classe social, cor de pele ou condição financeira. Gradualmente, toda a equipe do serviço de urgências passou a adotar uma postura mais humanizada, inspirada pelo exemplo silencioso de Helena. O Dr. Miguel, por sua vez, transformou aquele episódio em marco de sua carreira. Começou a dedicar mais tempo para conversar com os pacientes, especialmente aqueles que pareciam invisíveis ao sistema. Implementou mudanças na rotina do hospital, criando protocolos que garantiam atendimento mais equitativo e humanizado. Sua iniciativa serviu de modelo para outros hospitais da região, e ele passou a ser convidado para palestras sobre humanização na medicina. Mas talvez o impacto mais belo de toda essa história tenha sido o que aconteceu com o neto de Helena. O menino, que havia presenciado toda a transformação, cresceu com uma consciência aguçada sobre justiça e compaixão. Via como sua avó era respeitada e querida no hospital, como sua presença iluminava os corredores, como médicos e enfermeiros paravam para cumprimentá-la com carinho genuíno. Anos mais tarde, quando já estava adolescente, ele disse à avó que queria estudar medicina para ser como o Dr. Miguel. Abuelita, disse ele, quero ser capaz de enxergar as pessoas como o doutor enxergou a senhora naquele dia. Quero ter coragem de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Helena, já com os cabelos mais brancos e algumas rugas a mais ao redor dos olhos, sorriu com orgulho. Percebeu que aquele episódio doloroso na sala de espera havia se transformado em uma semente de bondade que continuaria germinando por gerações. O hospital, que antes era apenas um lugar de sofrimento em sua memória, tornou-se um segundo lar. Crianças que haviam sido suas pacientes décadas atrás voltavam, já adultas, para apresentar seus próprios filhos à abuelita Helena. Médicos jovens que haviam aprendido com o exemplo do Dr. Miguel, perpetuavam a tradição de tratar cada paciente com respeito e dignidade. E Helena, que havia chegado àquela sala de espera sentindo-se invisível e esquecida, descobriu que sua verdadeira vocação sempre havia sido a de curar, não com medicamentos ou bisturis, mas com amor, paciência e a capacidade de enxergar a humanidade em cada pessoa que cruzava seu caminho. Em uma de suas últimas visitas como voluntária, já aos 85 anos, Helena se sentou na mesma cadeira onde havia esperado por horas naquele primeiro dia. Olhou ao redor da sala de espera, agora renovada e mais acolhedora, onde funcionários treinados pela filosofia que ela havia ajudado a inspirar tratavam cada paciente com carinho e respeito. Uma jovem mãe, sentada com sua bebê no colo, parecia ansiosa e assustada. Helena se aproximou, ofereceu um sorriso caloroso e perguntou se poderia ajudar em alguma coisa. A mãe, que se sentia perdida e invisível naquele ambiente hospitalar, de repente se viu acolhida por uma estranha que a tratava como família. «Posso contar uma história para sua filha?» perguntou Helena. A mãe assentiu, e Helena começou a cantar a mesma cantiga de ninar que entoara para seu neto tantos anos atrás. Outras pessoas na sala de espera pararam para escutar, e por alguns minutos, aquele ambiente se transformou em um refúgio de paz e humanidade. Quando Helena terminou de cantar, a bebê estava dormindo tranquilamente nos braços da mãe. A jovem mulher, com lágrimas nos olhos, agradeceu: «Obrigada, senhora.
A senhora não sabe o quanto eu precisava disso hoje. Helena sorriu e respondeu, Ija, todos nós precisamos uns dos outros. É isso que nos torna humanos. Naquele momento, observando a cena da entrada da sala de espera, estava o Dr. Miguel, agora mais velho e prestes a se aposentar. Ele havia presenciado toda a transformação daquele lugar ao longo dos anos, tinha visto como um simples ato de compaixão havia criado ondas de bondade que se espalharam muito além dos muros do hospital. Ele se aproximou de Helena e disse, Dona Helena, a senhora sabe que mudou este lugar para sempre, não sabe? Helena balançou a cabeça com humildade. Dr. Miguel, quem mudou este lugar foi o senhor, naquele dia em que escolheu me ver como ser humano. Miguel sonrió. No, Doña Helena, quien cambió este lugar fue usted, quien me enseñó que ser médico no es solo curar enfermedades, sino curar la humanidad. Usted me recordó por qué elegí esta profesión. Se abrazaron allí, en la misma sala de espera donde todo había comenzado. A su alrededor, la vida continuaba, pacientes llegaban y eran atendidos con dignidad, los empleados se saludaban con respeto, los niños jugaban mientras esperaban sus consultas. El ambiente se había transformado en algo completamente diferente a aquel lugar frío e indiferente de años atrás. Cuando Helena finalmente se despidió del hospital como voluntaria, cientos de personas asistieron a su fiesta de jubilación. Médicos, enfermeras, empleados, pacientes que se habían convertido en amigos, niños que habían crecido escuchando sus historias. Todos querían demostrar gratitud por una mujer que les había enseñado a todos el verdadero significado de la palabra cuidar. El doctor Miguel pronunció un discurso emotivo, contando cómo Helena había transformado no solo aquel hospital, sino toda su visión sobre la medicina y la humanidad. Habló sobre cómo pequeños actos de bondad pueden crear revoluciones silenciosas, sobre cómo una persona común puede volverse extraordinaria, simplemente eligiendo tratar a otros seres humanos con dignidad y amor. Helena, en el centro de todos aquellos homenajes, mantuvo su humildad característica. En su breve discurso de despedida, dijo solo, no vine aquí para enseñar nada a nadie, vine solo a compartir un poco del amor que recibí a lo largo de la vida. Si esto hizo alguna diferencia, es porque todos ustedes eligieron plantar esas semillas en sus propios corazones. El mérito es de ustedes, que eligieron ser mejores personas. Años más tarde, cuando Helena ya había partido de este mundo, el hospital inauguró una placa en su homenaje en la sala de espera donde todo comenzó. La inscripción decía simplemente, Helena María Silva, 19382023, maestra, abuela, voluntaria, y recuerdo vivo de que la verdadera medicina comienza en el corazón. Pero el mayor homenaje a Helena no estaba escrito en bronce o mármol. Estaba en la forma en que los médicos seguían arrodillándose junto a pacientes asustados, en la manera en que los empleados trataban a cada persona con respeto, en las historias que se contaban a los niños hospitalizados, en la tradición de bondad que se había arraigado en aquel lugar y se había extendido a otros hospitales, otras ciudades, otras vidas. El nieto de Helena, cumpliendo su promesa de infancia, se graduó en medicina y regresó a trabajar al mismo hospital donde su abuela había brillado como voluntaria. En su primer día como médico residente, se detuvo ante la placa en homenaje a su abuela e hizo una promesa silenciosa: sería el tipo de médico del que ella estaría orgullosa de llamar nieto. Y así, la historia que comenzó con una injusticia silenciosa en una sala de espera se convirtió en una leyenda de transformación y esperanza. Demostró que no son necesarios gestos grandiosos o discursos elocuentes para cambiar el mundo. A veces, basta con un médico que elige arrodillarse junto a una abuela preocupada, una voluntaria que transforma los pasillos del hospital en jardines de alegría, una empleada que aprende a ver humanidad en cada rostro que encuentra. La verdadera magia de esta historia no estaba en sus momentos más dramáticos, sino en los pequeños detalles cotidianos que siguieron en la sonrisa genuina de una recepcionista, en la paciencia extra de un enfermero,
en la historia contada por una voluntaria, en la consulta médica que se extiende algunos minutos más de lo necesario, porque el paciente necesita ser escuchado, Elena había llegado a aquella sala de espera como una persona más invisible en una multitud indiferente. Partió de este mundo como una leyenda viva, una prueba de que cada ser humano lleva en sí el poder de transformar ambientes, influenciar corazones y plantar semillas de bondad que florecerán mucho después de que estemos físicamente ausentes. Su historia se convirtió en un susurro poderoso que resonaba por los pasillos del hospital. No todo héroe usa bata blanca o lleva estetoscopio al cuello. Algunos héroes usan vestidos sencillos, llevan bolsos gastados y poseen la habilidad mágica de transformar salas de espera en jardines de esperanza. Una canción de cuna a la vez.